Muy buenas, soy el ingeniero Carlos Flores y les voy a hablar acerca de la computación de propósito general en unidades de procesamiento gráfico. Primero necesito mostrarles qué es la computación de alto rendimiento. Nada más es la agregación de potencia de cálculo de una manera que proporciona un rendimiento mucho mayor de lo que podría salir de un equipo de escritorio típico o una estación de trabajo, con el fin de resolver los grandes problemas de la ciencia, la ingeniería o de negocios. En esta diapositiva podemos ver una de estas máquinas, el Blue Gene IP de IBM. Muchas de las aplicaciones de la computación de alto rendimiento tienen que ver con lo que son las simulaciones biomoleculares, que incluyen la secuenciación de ADN, simulación de proteínas, los gráficos moleculares, el ensamblaje de moléculas. Otra de las aplicaciones es en la criptografía, que permite la compresión de altos volúmenes de datos a alta velocidad, encriptación de algoritmos específicos como AES al vuelo, lo cual permite utilizar en tiempo real estos algoritmos, y lo que está en auge ahora, que es la generación de criptomonedas a velocidades antes imposibles por las CPUs. El análisis numérico es un campo muy importante porque anteriormente todos estos cálculos se tomaban mucho tiempo para efectuarse y actualmente paquetes de software como MATLAB y Matemática aceleran la búsqueda de las soluciones de muchos de los problemas comunes en los rangos de 10 veces lo que se tardaban antes en hardware equivalente. Todo esto ha sido posible gracias a la aceleración del alto paralelismo de las unidades gráficas. La geoexploración es otro punto muy importante. El taladrado de pozos petroleros principalmente, bueno, si simplemente se utilizan los datos para no perforar un pozo, se ahorran alrededor de 2 millones de dólares por cada pozo que no sea perforado incorrectamente. Además, se pueden utilizar para los cálculos de movimientos de mareas, la simulación de sismos y cualquier cosa que tenga que ver con movimiento de placas tectónicas. Ahora debo hablarles de lo que es una GPU. Una unidad de procesamiento gráfico, o GPU, es un coprocesador que tradicionalmente se ha dedicado al procesamiento de gráficos u otras operaciones de punto flotante. En esencia, estas no son nada más que unas grandes unidades de punto flotante que se conocen tradicionalmente en los procesadores y que simple y sencillamente se han sacado aparte para ayudar a una tarea específica dentro de la computadora, como ha sido la tradición dentro de la arquitectura de escritorio, en especial en x86. Aquí se pueden observar dos tarjetas gráficas de gama alta de la línea de AMD. Tahití se conoce como la Radeon 7970 y Hawái como la R9290X. Las dos son un ejemplo de lo que se puede lograr ahora únicamente con estas unidades de punto flotante y su escala es masiva. Debo mostrar lo que son las diferencias entre la GPU y la CPU. La CPU se basa en una arquitectura basada en registros, como todos sabemos, mientras que las GPUs utilizan una arquitectura de shader escalar uniforme, lo cual permite efectuar grandes cantidades de cálculos en un tipo de datos uniforme que se muestra anteriormente, en contra de las CPUs, que son más generales. El alto paralelismo de procesamiento de flujos de datos contrasta con la ejecución rápida de instrucciones secuenciales, ya que en las CPUs se ejecutan diferentes instrucciones con diferentes tipos de datos, lo cual normalmente lleva a dependencias de secuencialidad. Sin embargo, en las GPUs se efectúa la misma operación con grandes cantidades de datos, lo cual evita estas dependencias de secuencia. Y por último, las CPUs fueron diseñadas para baja latencia y bajo rendimiento, porque muchas de sus instrucciones requieren decisiones y las tomas de decisiones simplemente disminuyen lo que es el throughput. Mientras que las GPUs, al tener una alta latencia, no importa cuánto se tarden en obtener los datos, simple y sencillamente entregan un alto flujo de datos calculados según vayan trabajando. El ciclo de vida de los algoritmos que se implementan normalmente en la computación se puede ver a través de esto. Usualmente se inicia en el software,
Posteriormente, gracias a la revolución actual, se pasa por la GPU utilizando alguno de sus lenguajes. Posteriormente se pasan a FPGAs para terminar en ASICs. Posteriormente las ASICs, una vez el rendimiento alcanzado por el software ya no es necesario, se regresa al software, lo cual entra en un ciclo de vida bastante cerrado y muy completo. Nos permite detenernos a analizar que las partes superiores son las partes más customizables, pero que también el lado derecho normalmente es mucho más barato que el lado izquierdo. Y en el lado inferior se requiere un poco de tiempo para lograr estas implementaciones, porque requieren una gran adaptabilidad. Ahora, hay muchas cosas que hay que tomar en cuenta cuando se diseña hardware para una GPU. Entre los principales están el consumo de energía, el ancho de banda, el tamaño del chip que se va a utilizar, el rendimiento al que se quiere llegar, las temperaturas de trabajo y los costos de producción. Aquí podemos observar una tarjeta de video que está trabajando al máximo y que llega alrededor de los 100 grados y que por ende su rendimiento está bajando para evitar daños a su circuitería. Esto es un ejemplo cuando se tomaron en cuenta solo algunas de estos parámetros y se olvidaron del resto, en este caso en específico de la temperatura. Aquí podemos ver lo que es una comparación entre un chip de un microprocesador moderno y una tarjeta de video moderna como es la Hawaii que les mostré anteriormente. En este diseño podemos ver que el CPU tiene unos cuantos núcleos con unas grandes cachés y podemos obviar lo que es el procesador gráfico que ahora viene integrado en él y vemos que todo lo que es entrada y salida está dentro del mismo microprocesador. Esto en contraste de los múltiples núcleos de procesamiento que tiene una tarjeta de video y que únicamente están separados por una caché de nivel 2. Cuando podemos ver el tamaño de la caché de nivel 2 en contraste con la caché de nivel 3 de un microprocesador, vemos las diferencias que hay entre el diseño de baja latencia y alta latencia, que para eso se utilizan las cachés mayormente. Esto permite que una tarjeta de video pueda procesar en paralelo de manera mucho más eficiente que un microprocesador tradicional. Aquí podemos ver un video de los cazadores de mitos en el cual hacen una analogía muy bonita acerca de las tarjetas de los procesadores gráficos y de las procesadores tradicionales. Alright, I introduced to you Leonardo, and he's going to paint a picture for you guys in the way that a CPU might do it, as a series of discrete actions performed sequentially, one after the other. In 3, 2, 1. Let me speed it up. Ladies and gentlemen, Leonardo 2.0. when we hit this trigger on this thing, 2,100 gallons of air goes through these accumulators, out these valves, into all 1,100 of these tubes, into these tubes in which the bottom of is a paintball. Each of those paintballs will fly across 7 feet of space and in 80 milliseconds reach its target. Hopefully, when it's all said and done, it's going to paint the Mona Lisa. GPU painting demonstration. Yep. In 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ladies and gentlemen, science class is now over. Thank you. En lo que se puede observar aquí es la manera en la que simple y sencillamente el procesador ejecuta las instrucciones de manera secuencial y la tarjeta de video las efectúa en forma paralela, que es por lo cual se utilizaron 1000 no sé cuántos tubos para efectuar el dibujado de la Mona Lisa, en contrario a un solo tubo que se utilizó durante la prueba simulando la CPU.
Ahora, aquí hay que ver algo muy importante, que es la ley de Moore, la cual expresa que cada 2 años se duplica el número de transistores en un circuito integrado. Originalmente esta ley no se aplicaba a los microprocesadores, simplemente se aplicaba a todos aquellos dispositivos que tuvieran transistores dentro de sí. Se terminó aplicando a los microprocesadores ya que Moore es uno de los fundadores de Intel. Y desde entonces esta ley se ha continuado manteniendo estática. En realidad no, en realidad cada vez que se ha creído que se alcanzan los límites de la ley de Moore, se encuentra una manera de continuarla, ya sea aplicando paralelismo, incrementando frecuencias o miniaturizando circuitos o una combinación de todas ellas. Actualmente estamos llegando muy cerca de los límites de la ley de Moore y el mismo Moore ha dicho que en realidad no es una ley como tal, sino que ha sido una observación que él ha efectuado y que se volvió muy importante. Ahora aquí vemos lo que es la evolución del GPU desde los días iniciales de los gráficos tridimensionales, en los cuales se dibujaba por software, hacia la aparición de la tarjeta de video, el procesamiento de punto fijo, de funciones fijas predeterminadas y luego las GPU de propósito general. Aquí podemos ver en rojo lo que son las tarjetas de video de AMD y en verde lo que son las tarjetas de video de Nvidia con el tamaño de sus chips en manera comparativa. Vemos que actualmente el GK110 es mucho más grande que Hawaii, lo cual implica un poco más de gastos de manufacturación y además disminuye la cantidad de chips que pueden ser producidos. En los días iniciales, entre el 76 y el 95 del siglo XX, se creó el estándar VGA con chips especializados de conversión de digital a análogo y en sus últimos momentos se vio el nacimiento de las APIs de OpenGL y DirectX. Aquí podemos ver en el lado izquierdo a Quake, uno de los juegos que fue pioneros en las APIs tridimensionales, cómo se veía en VGA con 256 colores en comparación a cómo se veía en OpenGL, alcanzando los mismos frame rates a una cantidad mayor de colores y a una resolución mucho mayor en OpenGL. Durante esta época las APIs que aparecieron fue la interfaz de ATI que se llamaba C, Glide de 3D-GFX, NVLib de Nvidia y Renditions R-Redline, que todas fueron posteriormente abandonadas una vez que OpenGL y Direct3D se establecieron como los estándares de la industria para efectuar gráficos tridimensionales. Al final de esta época aparece la ATI Rage 2, la cual es la primera tarjeta tridimensional propiamente dicha que aparece en el mercado. Aquí podemos ver un video de Nvidia durante la aparición de la primera tarjeta de video. Este video se efectuó para demostrar la Nvidia GeForce 256. En este momento había muchos manufacturadores de gráficos y simple y sencillamente Nvidia casi barrió con todos al final, porque también se sabe que 3D-GFX al principio de esta era tenía el 75% de los consumidores. Intel también intentó incursionar en este mercado utilizando el i740, que lastimosamente luego de eso, hasta finales de la época de la década del 2000, Intel volvió a mejorar sus diseños sobre esto. Ahora, lo que se puede observar en el video es una gran cantidad de grama que ha sido simulada por el GPU directamente, que ha sido generada en forma paralela, y su principal mejora de rendimiento es que la rasterización era hecha totalmente por el hardware gráfico, lo cual le quitaba una carga enorme al CPU en aquel tiempo. Fixed Function trata del advenimiento. Fixed Function trata de explicar cómo se trabajaba lo que eran los gráficos, la iluminación y la transformación de texturas mediante la tarjeta de video. Toda la geometría se describe mediante una serie de comandos en Fixed Function. Mientras que el CPU se deja fuera de lo que es el renderizado,
simple y sencillamente le explica a la tarjeta de video qué es lo que tiene que hacer y ella se encarga de unir todas las etapas para crear un producto final como que se observa en la pantalla, que es el Unreal Tournament, Unreal 2003. Si la CPU siguiera siendo parte del renderizado, no se podría calcular la gran cantidad de luces y sombras que se ven aquí. Simplemente se volvería un cuello de botella, porque el hardware del CPU está dedicado a otras tareas. Al final de esta época se agrega una etapa de programación flexible que se conocen como shaders, que fue exactamente lo que nació en este momento. Ahora, con el advenimiento de la GPU de propósito general, muchas de las tareas se unificaron como una sola y se volvieron parte de algo muy general, algo que permitía más flexibilidad a la hora de generar los gráficos y que además permitía consumir de manera más adecuada los recursos, de manera más eficiente. Esto le dio un procesamiento de flujos altamente paralelo y además le dio acceso a la computación de alto rendimiento a las masas. Podemos ver a continuación un resumen histórico de de cómo evolucionó en todas estas etapas lo que es la programación gráfica. First glimpse at what was possible for 3D gaming. A short time later, with the introduction of programmable shaders in the ATI Radeon 8500 GPU, the wonders of Microsoft DirectX 8 were unlocked. It was not long until the world saw the light, natural light, as advancements in ATI's Pixel and Vertex shader technologies, combined with Microsoft DirectX 9, illuminated gamers' worlds in ways never seen before. 3D games became more like movies. High polygon characters and environments, soft shadows and post-processing effects, like high dynamic range lighting and motion blur, became the norm thanks to advancements in ATI hardware and Microsoft DirectX. Environments of unparalleled visual fidelity were made possible. Models of ancient ruins created with 15 million polygons of precision. Imaginary worlds brought to life so realistically you'd think you were standing on the street in Boston. ATI's implementation of Shader Model 3.0 gave developers ways to express themselves like never before. Creative freedom unleashed. AMD's implementation of Microsoft DirectX 10 and tessellation brought definition to 3D worlds. AMD's second generation unified shader technology brought incredible real-time scenes to life with breathtaking characters and effects. Things only got better with Microsoft DirectX 10.1 as AMD graphics enabled improved visual quality and performance in games. Last year, AMD shocked the world with true cinematic realism in real time on the first ever teraflops graphics chip. So ask yourself, are you ready for what's next from AMD? Ahora debo hablarles acerca de el shader. Es un término que se ha venido escuchando bastante durante la presentación. Un shader es cualquier unidad escrita en un lenguaje de sombreado que se puede compilar independientemente. Normalmente se utilizan para realizar transformaciones y crear efectos especiales, como ser iluminación, fuego, niebla, sombreado y muchas cosas. Usualmente los shaders tratan acerca del postprocesamiento luego que la geometría se ha agregado, pero actualmente hay pasos que incluso agregan geometría. Lo que se puede ver dentro de un videojuego, dentro de cualquier renderizado, es el producto final de montar todo lo que son los modelos y posteriormente tratarlos con un shader. Según la API que se utilice, existen lenguajes específicos. Para DirectX existe el HLSL, que es High Level Shading Language, y para OpenGL existe el GLSL, que es OpenGL Shading Language. Ambos lenguajes tienen mucho en común,
son parecidos a C y tienen una cierta cantidad de operaciones que el hardware soporta directamente. Y esto es lo interesante porque cosas como la suma, como, como la suma de vectores, como el producto punto, están soportadas directamente dentro del mismo hardware, lo cual lo permite hacer a velocidades que no se podrían lograr de otra manera. Uno de los shaders específicos que existen es el Vertex Shader. Este trabaja especialmente sobre superficies 2D. Transforman la posición 3D de cada vértice a las coordenadas 2D que aparecerán en la pantalla y da cierto control sobre el movimiento, la posición, la iluminación y el color. Aquí podemos ver el efecto creado por un Vertex Shader básico que únicamente permite dibujar una serie de rascacielos, que en este caso no son más que cubos de diferentes tamaños, prismas de diferentes tamaños, iluminarlos y agregarles algo de sombra solamente con un solo color. Todo lo demás fue dejado como de manera predeterminada, con un fondo azul. Lo importante de esto es que como ahora todo es completamente programable, si no se efectúa un Vertex Shader y un Pixel Shader, que es una etapa que veremos después, simplemente no se dibuja nada en pantalla. Esto deja un poco más de carga al programador, pero da una mayor flexibilidad para el producto final. El Geometry Shader simplemente emite nuevas primitivas, que en este caso, que es una primitiva, pues son los triángulos que se utilizan para generar los sólidos que se mostrarán en pantalla. Estas nuevas primitivas permiten añadir más detalle a cualquier modelo de manera computacional. Permite la creación de sombras volumétricas, mapas de nivel, curvas de distorsión y una generación de mosaicos. Esto permite dar más detalle a cosas que de otra manera serían muy complicadas y gastarían mucho tiempo de un diseñador y que en realidad solo se podrían ver si tenemos un equipo de alto rendimiento, y esto le quita mucha de la carga al equipo artístico. El Hull Shader se encarga de subdividir modelos más simples y convertirlos en otros modelos más complejos. Aquí podemos ver la teselación en un dragón de Uni-Engine Heaven. Este modelo se ve bastante simple cuando no hay teselación, un poco más trabajado cuando se activa la teselación, y cuando se activa la teselación extrema simplemente la cuenta de polígonos es enorme. La cuenta de triángulos para generarlo sobrepasa lo que cualquier diseñador hubiera hecho. Es importante ver que esto disminuye el ancho de banda al calcular el detalle de estos objetos dentro de la tarjeta, lo cual significa que no hay que transmitir una información extra. Simple y sencillamente ella generará la información necesaria para efectuar estas divisiones de modelos. Posteriormente pasamos al Pixel Shader, que se encarga de computar el color de cada fragmento, aplicar la iluminación, las sombras, mapas de relieve, las translucideces y otros. Estos solamente trabajan sobre superficies 2D, lo que significa que todo debe rasterizarse antes de llegar a esta etapa. ¿Por qué se trató de unificar los shaders? ¿Por qué? Porque cuando las arquitecturas eran de shaders separados, podemos ver el Vertex Shader que está totalmente cargado cuando se pasa por la etapa del Vertex Shader, y el Pixel Shader simplemente no está efectuando ningún trabajo. El contrario cuando se pasa la etapa del Pixel Shader y pasamos a tener un Vertex Shader prácticamente que no está ocupado. Podemos ver que tenemos varias unidades de ejecución en cada lado, pero siempre hay algunas que no están siendo utilizadas. Algo muy importante que hay que aprender es acerca del paralelismo a nivel de instrucción, que es la manera nativa en la que trabajan las tarjetas de video. Esta es una medida de cuántas operaciones pueden operarse de manera simultánea. Algunas de las técnicas son Out of Order Execution, Very Long Instruction Word, String Processor y Single Instruction Multiple Data. Estas últimas dos son las maneras en las que se han trabajado, en las que trabajan las GPUs actuales, mientras que BLIW, que
es Very Long Instruction Board, era la manera en la que trabajaban las GPUs de AMD hasta la aparición del TiT, y Out of Order Execution es la manera en la que efectúa el paralelismo la mayor parte de los procesadores actuales. Para aprovechar estos recursos se creó OpenCL. OpenCL es un lenguaje abierto que permite la computación heterogénea. Este lenguaje se encarga de efectuar de abstraer las maneras en las que se efectúan los cálculos e involucrar a todos los recursos de cómputo que estén disponibles. Se creó como una manera de obtener resultados consistentes en todas las plataformas, de modo que si yo ejecuto un algoritmo en Mac OS, voy a obtener los mismos resultados si yo los efectúo en Windows o en Linux. Incluso si lo llevo a un sistema operativo Solaris, debería obtener los mismos resultados, ya que se trata de una estandarización que permite la interoperabilidad con las APIs gráficas también. Puedo sincronizar los datos generados mediante OpenCL hacia OpenGL si lo deseo, o incluso hacia DirectX, aunque con un poco más de dificultad debido a que es una API propietaria. OpenCL consta en un lenguaje kernel que es basado en C99. Aquí podemos ver un ejemplo de código al lado derecho que tiene algunas restricciones y otras extensiones. OpenCL soporta compilación al vuelo o previa, y todas las funciones tienen requerimientos de precisión basados en el estándar 754 de la IEEE. La abstracción de hardware es uno de los modelos centrales dentro de OpenCL. Se encarga de acceder a diversos dispositivos de hardware sin importar el fabricante y de manera que sea multiplataforma e independiente del driver. Esto permite al desarrollador poder portar sus algoritmos a diversas arquitecturas sin necesidad de cambiar su código, ya que todo lo que es el paralelismo de las tareas y de los datos es manejado por la abstracción de hardware de OpenCL. El entorno de ejecución de OpenCL se encarga de comprobar, seleccionar y configurar dispositivos. También se encarga de crear y manejar contextos de ejecución mientras localiza, lee y escribe los objetos en la memoria. Esto es importante ya que es lo que permite aislar el entorno de ejecución del resto de la máquina y manejar estados consistentes en los cuales se obtienen los mismos resultados siempre. La plataforma de OpenCL se trata de un host que se interconectan a una unidad de computación que tiene varios elementos de procesamiento y que se engloban en dispositivos computacionales. Esto es lo que se llama una arquitectura basada en capas y que permite intercambiar componentes sin necesidad de cambiar nada del software. Estos elementos de procesamiento pueden ser tan simples como un shader o pueden ser tan complejos como una tarjeta completa. La plataforma de memoria de OpenCL se encarga de dividir el contexto entre los dispositivos para que la aplicación pueda manejar dentro de sí misma varias cosas, mientras el contexto se encarga de manejar los buffers de imagen, los buffers y las imágenes separadas de lo que son los programas y las colas de ejecución. La plataforma de ejecución simple y sencillamente se trata de encolar programas kernel con sus datos mediante comandos y enviarlos a los dispositivos que requieren que sean más aptos para efectuar estos programas. Puede haber una cola por cada dispositivo que tengamos, o podemos hacer una sola cola para todos los dispositivos y los dispositivos son homogéneos. Es muy importante que debemos llamar a CL finish cada vez que terminamos una cola en la aplicación. Mientras tanto, OpenCL se encargará de mantener el contexto y continuar la ejecución hasta que se hayan efectuado todos los programas kernel. Por último, quiero mostrarles lo que es la integración entre las tarjetas de video y los microprocesadores en algo que se llama HSA, que es Heterogeneous Accelerated
application, lo cual permitirá una interacción completa del CPU y la GPU para lograr una ejecución múltiple. HSA es uno de los principales movimientos acerca de la homogenización de la computación, que tratará de integrar los diversos aceleradores hacia un solo procesador de computación. Actualmente Samsung Electronics, AMD y Qualcomm son parte de la alianza que trata de llevar esto hacia el futuro. Como podemos ver, no solamente trata de integrar esto, sino que también trata de abarcar las aplicaciones que no han sido pensadas con HSA. Simple y sencillamente, todo lo que tenga que ver con HSA se pasa a través del runtime de la infraestructura y se pasa directamente a lo que es la plataforma, mientras que las aplicaciones anteriores pasarán por el sistema operativo y llegarán a la plataforma HSA. Esto se está tratando de hacer de modo que no sea necesario modificar los sistemas operativos actuales, o que si hay alguna modificación, esta sea mínima y sea manejada por el runtime de OpenCL. Esto es todo por hoy y espero que haya sido de su completo agrado. Muchas gracias.